te compartimos las últimas tendencias para que tengas la libertad de elegir cuándo, dónde y cómo operar. Sumate a la evolución del ecosistema de medios de pagos digitales. Libertad para operar. Un podcast de Coelsa. Hoy nos acompañan Horacio Fuentes. Horacio cuenta con formación y experiencia en los ámbitos de ciberseguridad y el desarrollo de software. Actualmente se desempeña como especialista DevSecOps en Coelsa. Nicolás Mendoza, con más de 11 años de experiencia en el ecosistema de fraudes financieros, actualmente se desempeña como científico de datos en Coelsa. Y Rodolfo Ebe, con más de 15 años de experiencia en la industria financiera y tecnológica, enfocado en la estrategia y desarrollo de soluciones innovadoras en proyectos, productos y servicios para el ecosistema. Actualmente se desempeña como responsable de innovación en Coelsa. Bienvenidos a un nuevo episodio en esta serie de podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial. Para ello nos acompañan Horacio, Nicolás, Rodolfo. ¿Cómo están? Buenas. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos, gracias por sumarse. Gracias a ustedes por hacernos partícipe y por darnos la oportunidad de conversar acá un poquito. Totalmente. Vamos a arrancar consultando para que nos cuenten cuáles son los desafíos para el liderazgo y la innovación que trae la inteligencia artificial. Bueno, para mí la inteligencia artificial presenta varios desafíos, ¿no? Y a mí me gusta centrarlo siempre en lo que es el caso de uso y los objetivos, el entender el para qué y el por qué. Vamos a utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial, la vamos a aplicar en una empresa, en un ecosistema, en un mercado, etcétera, ¿no? Es importante entender cómo vamos a liderar en este mundo que se nos avecina, en el cual vivimos hoy y se nos viene siempre de frente, porque la innovación y las nuevas tecnologías aparecen, se suscitan y van desarrollándose a lo largo del tiempo, a veces de manera progresiva y a veces de manera abrupta, ¿no? Hoy vimos un hype con lo que es la inteligencia artificial y es interesante entender cómo lideramos hoy para adentro en la compañía o en las diferentes compañías y cómo lideramos un mundo con inteligencia artificial. Y yo creo que ahí lo importante es dar espacios para explorar y para desarrollar tanto a las personas adentro de una compañía, ¿no? Desde el punto de vista del liderazgo, formarlas en lo que es el mundo de la inteligencia artificial y dar espacios, como decía recién, de exploración para encontrar nuevos casos de uso y nuevas usabilidades que le permitan al ecosistema dar o crear nuevas soluciones, ¿no? Siempre centrándonos en el cliente. Sí. Ahí, Rodó, me gustaría agregar o destacar técnicamente tal vez, aclarar que, bueno, muchas veces hablamos de inteligencia artificial como un concepto en sí, pero entender de que inteligencia artificial es un concepto bastante general, bastante grande, y que dentro de ese gran concepto hay una división interna, que no todo es inteligencia artificial y que no todos esos conceptos internos sirven para todo, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos muchas herramientas en las cuales, muchos chats a los cuales les hacemos consultas y nos responden, nos dan una respuesta coherente y pensamos que tal vez eso sirve para todos. Bueno, entender de que cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos por ahí de esos algoritmos que en inteligencia artificial suelen ser llamados como modelos, y que dependiendo justamente de lo que comentaba acá Rodolfo, el caso de uso en particular va a ser el modelo efectivo que se va a utilizar. No es el mismo modelo que vamos a usar particularmente para prevención de fraude, como para hacerle alguna consulta general a un chat, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta justamente esto que comentaba, que dependiendo del caso de uso va a ser el uso de uno u otro modelo, y que por ahí hablar de forma general de inteligencia artificial, bueno, tal vez hay que especificar algún caso o especificar en sí el concepto en base al caso en el que se está planteando, ¿no? Está buenísimo lo que agregas, porque yo creo que entender el por qué y el para qué la vamos a utilizar, ¿no? Siempre estas tecnologías llevan desarrollo, exploración, implementación, formación y, sin lugar a duda,
pueden ser menos o más costosas, pero un esfuerzo de una compañía, por ejemplo, ¿no? Hablemos en el caso de una compañía. Entonces, entender el para qué las voy a utilizar. Esto que decías, bueno, entender mi objetivo final es importantísimo. Y ahí también se abre otra pata que es, o otra lista que es entender cómo la empresa, por ejemplo, para lo que es eficiencia, cómo la empresa piensa hoy y cómo hace hoy la empresa, ¿no? Para poder agregar la herramienta de inteligencia artificial sobre la eficiencia y realmente tener una ventaja competitiva, un valor agregado, ahorrando horas de personas, ahorrando reprocesos, etcétera, ¿no? Y determinar justamente que, dependiendo justamente el para qué vamos a utilizarlo, es las herramientas y las técnicas que vamos a aplicar, tratando de justamente que ese desafío de aplicar inteligencia artificial no quede en algo que no se pudo lograr simplemente por no haber aplicado correctamente estas herramientas o técnicas o modelos específicos para el caso de uso en particular, ¿no? Sí, tal cual. Y Mauro, con lo que recién comentabas o preguntabas del tema de la innovación, ¿no? Yo creo que ahí es un salto importantísimo en la inteligencia artificial, por ejemplo, para construir o para entender, para encontrar insight para nuevos modelos de negocio, ¿no? Hoy podríamos pensar transaccionar, dar consejos y mejores prácticas al ecosistema a través de los insights que encontramos en la inteligencia artificial o lo que nos apalanca, educar, ¿sí? Hay toda una cuestión de educación financiera y hay un montón de cosas para hacer en el ecosistema y para desarrollar, y creo que la inteligencia artificial democratiza, ¿sí? Sienta las bases para poder crear, como decía recién, nuevos modelos de negocio y al final del día poder automatizar y ejecutar diferentes acciones, por ejemplo, a través de lo conversacional, ¿no? De los modelos lingüísticos que después seguramente los chicos van a abordar. Déjame comentarte que para mí algo que es muy importante y que tiene que ver justamente con la innovación es entender qué es lo que hay después de la bruma. Yo siempre digo que con las nuevas tecnologías y con lo que es trendy o tendencia en el momento, lo que pasa es que hay mucho ruido, ¿no? Hay como mucho ruido. Y yo creo que después, eso yo lo veo como un humo, como a veces una bruma, ¿no? Que va bajando con el tiempo y lo que termina quedando es lo que al cliente le sirve, lo que le da valor en ese modelo de negocio. El desafío es encontrar en esa bruma, en el camino, los indicios que nos van permitiendo avanzar en esos casos de uso, explorar, desarrollar y conseguir dar un valor en el ecosistema, ¿no? Sí. Muy interesante eso que decís, Rodo, el tema de la bruma me queda, porque estamos en un punto, tanto en el ecosistema como en el día a día de la implementación de los modelos en cualquier otro ámbito, en el cual se puede ver que se están viendo cosas que antes quizás no se veían tanto, o por lo menos no se esperaba tanto. Esta bruma que vos decís deja también al descubierto las malas prácticas cuando se hace un modelo, ¿no? Hay algo que no es muy común hablarlo, pero estaría bueno que se empiece a hablar, que también lo vamos a abordar seguramente, es la ética de los modelos. Es algo que es esencial para que los modelos mismos califiquen cosas acorde a lo que se le está planteando que califique, ¿no? Esa discriminación, por así decirlo, o ese resultado que arroja, es muy importante que siga las buenas prácticas que hoy en día se siguen en modelos exitosos, ¿no? Entonces esa bruma está dejando realmente a la vista cosas que no hay que hacer y cosas que se tienen que hacer de esta forma para que no pase algo que no está bien hecho o que califique mal o que deje en evidencia las malas prácticas que uno hace, ¿no? Totalmente. Así que sí, yo diría un poco eso, ¿no? Que en cuanto a los desafíos de liderazgo e innovación, yo creo que va por ahí, entender cómo formamos a las personas que trabajan en esto, por ejemplo, en una compañía, en el ecosistema, ¿sí? Cómo damos educación y nos vamos retroalimentando entre todo el ecosistema. Y por el otro lado, entender los modelos de negocio o entender el valor agregado para el cliente, ¿no? O como decíamos al principio, para el objetivo, ¿no? Mi objetivo fue por acá, bueno, entender que voy para allá y aplicar las estrategias y las tácticas para llegar a ese punto, ¿no? Vos hablaste recién de modelo de negocio, hablamos de ecosistema. ¿Qué otras ventajas nos trae en este aspecto la inteligencia artificial? Bueno, súper interesante la pregunta y yo quiero empezar por lo que es la eficiencia, ¿no? A partir de incorporar inteligencia artificial, hoy, como comentabas hace un ratito también, podemos eliminar retrabajos, reprocesos,
¿sí? Quitar del medio, y déjame hacer esta aclaración también, quitar del medio el miedo a la inteligencia artificial viene a sacar trabajos, ¿no? Lo hemos escuchado mucho por ahí en los medios en general o en las noticias. A reemplazar el humano. A reemplazar el humano, exactamente, a reemplazar el humano. Yo creo, y los que estamos acá sentados estamos súper convencidos de que no es así, que es una herramienta más, es una herramienta muy poderosa. Y hago esta aclaración por el tema de eficiencia, ¿no? Y a mí me parece que en los casos, como contaba, de reprocesos y en el ahorro de, por ejemplo, hacer un nuevo flujo, un diagrama, un chart de un proceso en una compañía, encontrar en volúmenes de datos gigantes insights o pequeños indicios para un nuevo producto o servicio, que antes quizás nos llevaba meses o años o una célula especial desarrollando, probando, explorando. Bueno, hoy con estas herramientas nos ahorramos tiempo. Como sabemos, en este mundo el tiempo es dinero. Entonces, nos permite lograr eficiencia en el tiempo y liberar espacio para que las personas puedan innovar, pensar creativamente, retomo lo de los modelos de negocio, en modelos de negocio o en ventajas competitivas para el ecosistema o en cómo abordar al cliente de otra manera, ¿sí? Cómo llegar y darle soluciones de una manera más eficaz y eficiente, mientras que la inteligencia artificial se ocupa por ahí de, como decía recién, de las tareas repetitivas, ¿no? Cierro si querés con el tema, por un lado, para mí el tema de la eficiencia, y por el otro lado, el valor agregado, ¿no? El valor al ecosistema que nos permiten estas tecnologías. Hoy podríamos pensar, como comentaba hace un ratito, en transaccionar a partir de modelos lingüísticos, ¿no? Transaccionar monetariamente. Eso quizás hace un tiempo por ahí parecía película de ciencia ficción, hace varios años, o podría estar en la cabeza de alguien como una idea loca, y hoy estamos más cerca que nunca. Es importante también entender que la inteligencia artificial, tanto para lo que es eficiencia como para lo que es encontrar nuevos modelos de negocio, tiene que estar abordada desde varias capas en una compañía, ¿no? Y por eso en Coelsa estamos aplicando estrategias y tácticas que nos permiten, desde un cambio en la cultura de la innovación propia de la compañía, abordar estos temas desde diferentes áreas, ¿no? Introduciendo, incluso te diría, modelos de clasificación o algunos pequeños modelos predictivos antes del boom, si se quiere, de la inteligencia artificial, adentro de Coelsa. Por eso nosotros siempre pensamos desde adentro para afuera, desde adentro hacia el mundo. Bien, vos recién hablaste de modelos predictivos, modelos que te ayuden por ahí a predecir, no sé, cuando un cliente se quiere dar de baja, cuando va a tomar determinada acción, y también podrá predecir cuando va a generarse alguna actividad sospechosa o alguna actividad anómala, lo que conocemos como fraude. Totalmente. ¿Cómo esta inteligencia artificial se aplica para detectar y prevenir esos fraudes? Sí. Para entender un poco quizás dónde estamos parados hoy en día en la detección del fraude en el ecosistema, hay que ver un poco también para atrás, ¿no? Generalmente, cuando se hablaba de detección de fraude hace unos años atrás, se planteaban ciertas reglas que tenía que seguir tal persona como para ser considerada como un fraudulento. Por ahí, no sé, estaba el tema de si transaccionaba mucho en poco tiempo, quizás una regla. El tema es que en ese momento se planteó, bueno, monitoremos estas reglas. Pero las mismas personas fraudulentas innovaron, por así decirlo, en ese tipo de casuísticas que les permitía a ellos hacer fraude, ¿no? Entonces, me acuerdo que en un momento se dijo, bueno, en vez de verificar las transacciones por medio de estas casuísticas, hagamos un modelo que detecte, que tenga esas casuísticas, que las tenga, esté entrenado con eso y las detecte. Bueno, cuando se empezó a implementar toda la inteligencia artificial para la detección del fraude en el ecosistema, pasaba, me acuerdo, que había duplicaciones de tarjetas de crédito en el ecosistema, que era un caso muy fuerte. La gente por ahí se iba de viaje a Brasil, de vacaciones, y no sé si conocen, pero en Brasil vos vas y en la playa tienen las terminales donde pasan las tarjetas y ahí mismo te clonaban la tarjeta. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un aparato el cual leía tu banda magnética y la duplicaba. Y la gente volvía acá a Argentina y tenía transacciones en Brasil todavía. Y ahí se empezó a pensar, bueno, en vez de una banda magnética, ¿por qué no implementamos un chip en las tarjetas? Genial, se implementó el chip. Dijimos, listo, no va a haber más fraude de duplicación de tarjeta. Y me acuerdo patente que a los 3 meses hubo el primer caso de duplicación de chip. Y
fue un momento en el cual, bueno, ¿qué hacemos entonces? Y fuimos justamente a esto de la inteligencia artificial. Ahora, traía sus problemas, obviamente, ni bien se implementa un modelo, hay una fase en la cual hay que cerciorarse de que lo que está calificando o lo que te está trayendo como fraudulento es realmente así. Generaba muchísimos falsos positivos, lo que generaba muchos bloqueos de tarjeta para los clientes, por ejemplo. Y eso, a fin de cuentas, a tu negocio le afecta un montón. Entonces, como en un proceso de refinamiento y demás, se fue refinando eso un poco, pero hoy en día hay nuevas casuísticas que los mismos modelos no están entrenados para detectarlos. Entonces, lo que es el tema de la detección del fraude con la inteligencia artificial es un proceso que aún sigue en crecimiento, me parece. Inclusive se está hablando de otros tipos de modelos. Ahora, por ejemplo, se usan modelos los cuales utilizan una detección en cuanto a un entrenamiento que se le da. Yo te doy estos fraudes. Si vos ves estos patrones en otras transacciones, considéralo como fraudulento. Pero, ¿qué pasa cuando al fraudulento se le ocurre una nueva casuística, una nueva forma? Bueno, ahora hay una práctica nueva que es justamente la detección de anomalías. En vez de entrenar a tu modelo con casos particulares que tiene que detectar, por ahí vos le das al modelo para que analice tus datos, quizás. Y esto se llama reinforcement learning o aprendizaje por refuerzo. El modelo detecta las anomalías y el mismo modelo, el agente se llama, da una calificación a esa detección que hace. Esa calificación puede ser positiva o negativa y el modelo se va reentrenando, por así decirlo, con esa calificación. Está siendo muy común lo que es el tema de estos modelos actualmente y se están empezando a implementar porque son muy buenos. Pero, como digo, todo esto es para formar la idea de que todavía se está formando una manera certera, concisa de detectar fraude. Y siempre hay nuevas casuísticas y si vos estás en el ecosistema, siento que tenés que estar preparado para romper toda la idea que tenías de cómo hacer las cosas, porque las mismas personas fraudulentas están rompiendo sus esquemas. Nosotros también tendríamos que hacerlo. Ahí también, bueno, destaco, comparto ahí con Nico esto que comenta de los beneficios por ahí de la inteligencia artificial frente a esas situaciones que resultan bastante dinámicas, que tal vez esto de que él comentaba, las tarjetas de débito y demás, bueno, hasta el momento o hasta un cierto momento se demandaba de que hubiera alguna persona que se pudiera dar cuenta de esta situación de fraude y demás. Bueno, por ahí los modelos están en forma dinámica detectando justamente todo esto, ¿no? Entonces por ahí ese beneficio de no llegar a que haya una persona que se encargue de detectar estas situaciones incoherentes o que puedan llegar a determinar algún tipo de fraude, ¿no? Totalmente. Puede generar justamente a criterio de la persona que lo analiza algún tipo de error. De todas maneras, en los modelos se pueden generar errores, puede haber falsos positivos, pero yo creo que es el camino por el cual hay que ir. El tema de la utilización de la inteligencia artificial para los fraudes, por lo menos, es un camino en el cual se está siguiendo y se tiene que seguir y me parece una muy buena práctica. Es decir, entonces que pese a que los modelos se entrenan y pueden llegar a tener falsos positivos, podemos tener cierta confianza en lo que es la inteligencia artificial, sí, en totalmente. los datos que nos da. Totalmente, sí. Es más, vamos a tener más confianza con el paso del tiempo, yo creo. Creo que ahora está el boom de la inteligencia artificial, ¿no? Pero ya es algo que en realidad se viene gestando hace mucho tiempo. Son algoritmos y ecuaciones matemáticas que siempre han estado. Nada más que ahora hay quizás mucha gente más interesada por el tema de la visibilidad, me parece, que hay hoy en día con todo esto. Y genera nuevos profesionales también, genera nuevas perspectivas, que es lo más importante de todo esto. Generar una perspectiva diferente a la que tuve hace una semana es totalmente superador y nos permite estar ahí, peleando justamente con esto, con el tema del fraude en el ecosistema. Cuéntenos un poquito cómo la inteligencia artificial analiza grandes volúmenes de datos para identificar estos patrones sospechosos, estos comportamientos anómalos en tiempo real.
Es un tema muy interesante ese, porque yo por lo menos puedo hablar de mi experiencia cuando estuve estudiando ciencia de datos. Era un proceso muy lindo en el cual analizaba los datos, los refinaba, creaba mi modelo localmente y decía, uy, creé un modelo de inteligencia artificial, qué bueno, me detecta el fraude, las validaciones están buenas. Ahora, ¿qué pasa? Yo si me planteo la situación, este modelo, ¿cómo lo pongo en producción? ¿Cómo lo pongo en algo que tome inputs constantemente en tiempo real y me detecte ese fraude? Y lo detecte con esa validación certera que me está dando. Es un tema el cual hay que estar preparado también en ese momento. Yo no estaba tan preparado y me encontré con muchas paredes. El tema de los datos lleva un proceso y buenas prácticas que hay que seguir. No es solamente el trabajo de uno, no es solamente el trabajo del científico de datos. Es el trabajo del ingeniero de datos que permite disponibilizarte los datos en un lugar en donde vos puedas ir y consultarlos de manera real time, dinámica. Eso permite al equipo de análisis de datos quizás poder ver los insights que te genera esa data. Por ahí ves que, no sé, hay casuísticas en las cuales por ahí no se consideraron al momento de entrenar el modelo. Y eso es puro trabajo de la parte de análisis de datos. Entonces esa sinergia que se va generando entre los equipos es clave para poder entrenar los modelos hoy en día, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el cual está repleto de datos. Se habla del Big Data, se habla de servidores en la nube, se habla mucho de procesamiento en la nube. Uno siento que tiene que estar preparado para adoptar ese tipo de insights nuevo y estar listo para trabajar en equipo, ya que con la cantidad de volúmenes de datos que hay, es completamente necesario ese proceso. Ahí también sumo por ahí a lo que comenta Nico, la importancia, bueno, justamente de preparar los set de datos o esos grandes volúmenes de datos como para que los modelos sean realmente eficientes, ¿no? Si por ahí nosotros le damos algunos datos en donde solamente en una partecita tenemos algo en particular y queremos que justamente el modelo responda en base a esa partecita, bueno, tal vez le estamos dando muchos otros datos alrededor que no le resultan, no son precisos para el modelo en particular, ¿no? Entonces, bueno, justamente ese papel que juegan los ingenieros de datos en preparar justamente todos esos datos para que sean eficientes los modelos, pero también no solamente para que sean eficientes, sino para que realmente sean seguros esos modelos, ¿no? A veces no es necesario darle al modelo para que aprenda en base a datos reales o a datos puntuales, sino que simplemente tal vez lo que buscamos es que el modelo trate de identificar un patrón de comportamiento, por ejemplo, entre cuentas, un patrón que busque identificar algún tipo de fraude entre cuentas. Bueno, tal vez no es necesario mostrarle al modelo los números reales de cuentas, sino darle números de cuenta y ver el comportamiento que tienen esas cuentas. Entonces, también por ahí destaco ese desafío que hoy tienen la inteligencia artificial o ese desarrollo de modelos en la preparación de esos grandes volúmenes de datos en relación a la seguridad que le damos a esos datos, ¿no? Entonces, por ahí muchas veces escuchamos de que se utilizan nuestros datos para preparación de modelos o demás para entrenar modelos. Bueno, esa importancia que tiene que esos datos realmente no comprometan datos reales de personas, sino que sirvan para identificar esos patrones de comportamiento que es realmente lo que nosotros necesitamos identificar, ¿no? Esta predicción de comportamiento, esta identificación de patrones, ¿puede ayudar también en lo que es la prevención de ciberataques? Bueno, sí, la verdad que hoy en día la inteligencia artificial dentro del ámbito de la ciberseguridad es algo que se utiliza mucho. Tal vez en realidad lo que nos permite es complementar ese accionar humano. Tal vez hoy en día la inteligencia artificial no ha llegado a identificar de la misma forma que lo puede llegar a identificar una persona, pero sí permite analizar
a una velocidad tal vez mucho mayor que lo que podría hacer una persona, ¿sí? Entonces por ahí para lo que lo utilizamos efectivamente es para complementar ese accionar de esa persona que tal vez está monitoreando. Entonces puede seleccionar entre varias herramientas que cuentan con inteligencia artificial, resúmenes de comportamiento, y a partir de ahí accionar justamente esa persona. En sí, básicamente, los utilizamos por ahí justamente para prevenir ciertos comportamientos anómalos en la red, ¿sí? o en todos nuestros sistemas, y a partir de ahí identificar ese conjunto de acciones que tal vez no son acciones privativas para un sistema, pero que en su conjunto terminan siendo o podrían formar parte de algún tipo de ciberataque. Hoy muchas veces, o vemos muchas veces, esos ciberataques que escuchamos, que tal vez se producen desde un momento anterior, en donde se empiezan a ejecutar una serie de tareas y que se logran identificar en un cierto momento en donde se complementaron muchas tareas, ¿sí? Por ahí los ciberataques hoy en día son una conjunción de tareas en donde muchas de ellas no son invasivas para el sistema, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial justamente lo que nos permite es identificar que esas tareas que no son invasivas, pueden llegar a formar parte de algún ciberataque. Eso por ahí desde el lado de un ciberataque tal como por ahí lo pensamos, pero por ahí también dentro del ámbito de la ciberseguridad creo que aparece ese nuevo desafío en que estos modelos que estamos creando y demás, se manejen justamente con algo que más o menos también comenté anteriormente, con una cierta privacidad en los datos. Es un desafío que hoy aparece ampliamente en todo el ámbito de las empresas y demás. Justamente que esas herramientas que nosotros utilizamos más o menos para automatizar o para innovar en ese sentido, no se vuelvan una herramienta en contra de nuestros procesos, ¿no? Por ahí, en muchas ocasiones, muchas personas terminan utilizando ChatGPT, dándole datos que por ahí pueden llegar a ser importantes para una empresa. Entonces empieza a aparecer justamente o a tener en cuenta que esa inteligencia artificial no termine sumando datos que puedan ser privados para una empresa y demás. Entonces, creo que ahí, respecto a los ciberataques, principalmente lo apunto justamente a complementar a las personas, pero que también esa inteligencia artificial, que por ahí la usamos a veces en forma indiscriminada, no sea algo que termine, una herramienta que nos termina dando algún tipo de contra en nuestros procesos internos, ¿no? Y un poco para cerrar esta charla, que de por sí ha sido súper interesante, súper enriquecedora lo que nos han contado, algo muy cortito, una pregunta muy cortita para los tres. En breves palabras, ¿qué imaginan o cómo piensan la inteligencia artificial dentro de aquí a 10 o 20 años? ¿Cómo se podría llegar a explotar? Yo creo que es una muy buena pregunta. Creo que estamos en un punto en el cual se están conociendo malas y buenas prácticas. Esto va a evolucionar en un acuerdo en común, me parece, siento, en el cual va a permitir que esto sea más superador, que quizás sea algo en lo cual nosotros seguimos un camino que está predeterminado por medio de vivencias y de malos momentos también que uno puede pasar al momento de diseñar un modelo y que por ahí no salga, el cual va a dar nuevos algoritmos, nuevos modelos, los cuales por ahí ahora no los podemos imaginar, pero van a ser realmente, yo creo, totalmente superadores a todo lo que tenemos ahora. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de los modelos modulares, modelos que toman insights que generan otros modelos dentro de sus features, dentro de sus características, y permiten generar algo totalmente innovador y superador a lo que por ahí un modelo solo detecta. Eso me parece que es el futuro. El tema de incorporar varios insights, varias cosas dentro de un mismo modelo, puede generar realmente algo que va a ser prometedor en cualquier tipo de ámbito, sea el tipo de fraude, finanzas,
siento que va a evolucionar en algo muy, muy bueno. Yo coincido totalmente con lo que dijo Nicolás y me parece que por el lado por ahí de acá a 10 años, ¿no? Que era tu pregunta, y algo que decías un rato, Horacio, del tema de curar o de limpiar o de entender, a veces ofuscar esos datos, esos volúmenes de datos, ¿no? Por el lado de la precaución, de acá a 10 años, ver que esos datos no alimenten modelos con sesgos o con bias, ¿no? Para que los resultados que tengamos después no vengan con esos vicios, si se quiere, ¿sí? Porque, como decían hace un rato, por ahí hoy la gente juega con ChatGPT, por decirlo, y va alimentando modelos y modelos con las preguntas, las formas en las que pensamos, ¿no? Esos prompts que les hacemos en cómo pensamos o vemos el mundo. Entonces, de acá a 10 años, digo, bueno, tener la precaución, sobre todo en las empresas o en las grandes industrias, de que esos datos sirvan, ¿no? Lo que decíamos un poco al principio, el objetivo, ¿no? Que sirvan para realmente tener resultados que no tengan sesgos, si ese es el objetivo. Y por el lado beneficioso de acá a 10 años, la verdad que es súper ilusionado y optimista de lo que esta tecnología, probablemente sumado con otras tecnologías que vendrán, puede apalancar modelos de negocio a nivel local, regional y a nivel mundo, ¿no? Yo, como decía hace un rato, para mí la inteligencia artificial democratiza y da soluciones base para empezar a crear desde ahí. Así que de acá a 10 años espero que sea una herramienta que la podamos utilizar para seguir evolucionando y incrementando las mejoras en el ecosistema, por ejemplo. Bien, y de mi parte yo veo a la inteligencia artificial como una oportunidad en sí, una oportunidad de modificar ciertos ecosistemas o ciertos entornos y modificar en cierta medida tareas o funciones específicas que hoy por hoy las asumimos de una forma y que seguramente de acá a 10, 15 años pasen a ser de otra forma, ¿no es cierto? Entonces lo veo en sí como una herramienta justamente para todo eso, para liberar muchas tareas repetitivas, muchas tareas de poco valor agregado y buscando justamente aumentar ese valor, ¿no? Así que en cierta medida dentro de un tiempo veo a la inteligencia artificial mucho más presente de lo que hoy en día está, encargándose justamente de todas esas cosas y hasta potenciando por ahí el desarrollo humano, ¿no? El desafío de mejorar uno como persona y por ahí abordar ciertas tareas que tal vez en otro momento eran impensadas para nosotros, ¿no? Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos y a quienes nos escuchan los invitamos a continuar siguiendo esta serie de episodios y nos vemos en el próximo.